Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Bienvenidos a este espacio de Positiva Educa, Comunica y Cultura Preventiva. Soy Sebastián López y los acompañaré en la próxima hora para que conversemos y nos llevemos información muy importante aplicable a nuestras labores. Para que entremos en materia, les damos la bienvenida a la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en el sector hoteles y restaurantes, con la temática titulada Sesión 5, Seguridad en la cocina, uso seguro de equipos y herramientas. Para hablar de este tema, nos acompaña la doctora Mireya Delgadillo. Ella es nutricionista, dietista de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en alimentación y nutrición con énfasis en planeación, administración y evaluación de programas de la Pontificia Universidad Javeriana, posgrados en producción de alimentos y tecnologías de cereales, diplomado en riesgo biológico y diplomado en planeación educativa. Doctora Mireya, muy buenos días y bienvenida nuevamente. Hola Sebastián, muy buenos días a todos. Es un gusto saludarlos en esta mañana tan soleada que tenemos, esperando que todos, absolutamente todos se encuentren muy bien, que si hay gente conectada de las regiones donde tenemos tantas tragedias, que por favor nos colaboremos, porque acuérdense que como dice el video que inicialmente acabamos de ver, todos unidos podemos más. Entonces, Dios permita que todas las cosas salgan bien, que se recuperen todas estas situaciones y que pues si podemos colaborar en algo, por favor, siempre cuenten con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es nuestra sesión número 5 de la seguridad en la cocina, uso seguro de equipos y herramientas. Ya no nos quedan sino 3 sesiones para finalizar el año. Está corriendo el tiempo muy rápidamente, pero recordemos que la seguridad es algo que debemos tener todos los días y a cada instante en nuestras labores y en nuestros hogares. Así que vamos a hacer una evaluación inicial y continuamos con nuestro tema dando cumplimiento a nuestra ruta del conocimiento. Sebastián, te dejo con los micrófonos, la cámara es toda tuya para que hagamos la evaluación. Muchas gracias, doctora. Vamos a dar paso a nuestro primer sondeo. Les recordamos a nuestros asistentes que este sondeo se realiza en 2 momentos durante el evento. Uno al iniciar, para evaluar los conocimientos con los que llegan a esta acción educativa, y realizaremos el segundo al finalizar para evaluar los conocimientos adquiridos. Damos inicio con nuestra primera pregunta de este sondeo. ¿La prevención es diferente a la protección en una cocina? A, sí, B, no. Entonces, damos 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. ¿La prevención es diferente a la protección en una cocina? A, sí, con el 76%, B, no, con el 24%. Damos paso a nuestra segunda pregunta. ¿El uso de cuchillos y elementos cortantes en una cocina es un peligro o un riesgo? A, un peligro, B, un riesgo. Nuevamente, 15 segundos para que puedan responder. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. ¿El uso de cuchillos y elementos cortantes en una cocina es un peligro o es un riesgo? A, un peligro, 40%, B, un riesgo, 60%. Damos paso a la tercera y última pregunta para este primer sondeo. Los incendios en una cocina pueden ser causados por A, un descuido, B, por mal control de temperaturas, C, por malas instalaciones, D, todas las anteriores o E, ninguna de las anteriores. Una vez más, 15 segundos para que puedan responder. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta de este primer sondeo. Los incendios en una cocina pueden ser causados por A,
por un descuido 0%, B, por mal control de temperatura 0%, C, por malas instalaciones 3%, D, todas las anteriores 93% y E, ninguna de las anteriores 3%. Con esto damos por finalizado nuestro primer sondeo. Doctora Mireya, damos paso a tu intervención. Gracias, Sebastián. Bueno, recordemos que la mejor manera de encontrarte a ti mismo es perderte en el servicio a los demás. Y esto lo dice Gandhi y realmente nos aplica para todos. Sirviendo es como podemos contribuir a que todas las cosas salgan bien, para que nuestros clientes, nuestros usuarios, todos los huéspedes, todos los asistentes a nuestros restaurantes, los comensales salgan felices. Debemos servirlos y servirlos como si fuera para nosotros mismos. Entonces, vale la pena que siempre tengamos presente nuestro lema. Hoy vamos a ver un poco sobre el impacto de la prevención en la seguridad, los principales riesgos, algo sobre las normas de seguridad, las herramientas manuales, los elementos de protección personal que nunca nos pueden faltar, el manejo de cuchillos y elementos varios, los equipos térmicos y algo de protocolos de emergencias tan importantes y en estos momentos tan relevantes. Entonces, vamos a realizar un breve análisis sobre lo que representa la seguridad para el trabajador y para la empresa. Es uno de los principales objetivos. Conocer las normas de seguridad en el sector y establecer protocolos de manejo y cuidado son nuestros objetivos de la charla en el día de hoy. Las medidas de protección y las medidas de prevención. Y esto era lo que yo les estaba preguntando. ¿Son diferentes? Claro que son diferentes. La prevención es diferente y la protección es diferente. La prevención es tratar de evitar los riesgos de algo que ya existe. Y las medidas de protección es tratar de evitar los daños ocasionados por los riesgos. Entonces, es bien importante que esto lo tengamos muy presente. Es muy diferente la prevención, porque prevención es capacitarnos y es evitar esos riesgos. Entonces es muy importante que aprendamos a manejar nuestros equipos, a manejar las temperaturas, a manejar la ventilación, a manejar todos los equipos que están en la cocina, porque si esa es mi función, eso es lo que tengo que hacer. Y hoy exclusivamente vamos a hablar de la seguridad en las cocinas, desde la cocina de nuestra casa hasta una gran cocina industrial. Es muy importante que esto lo tengamos siempre bien presente. Tratar de evitar los riesgos es la prevención, es la medida de prevención, y tratar de evitar los daños es la medida de protección. Tengámoslo presente para nuestra evaluación final. Tenemos fundamentos de prevención que son una introducción a la cultura de seguridad, la identificación de los peligros y las normativas en la cocina profesional. Entonces, todos vemos en todas partes, en todos los sitios, hay señales de prevención, hay señal de peligro, hay señal de prohibición, hay señal de alertas. Entonces, estas señales no las podemos obviar de nuestro día a día. Tenemos que respetar las señales, tenemos que hacer caso de lo que nos están mostrando, porque esto no está hecho porque sí, ni está hecho de decoración. Entonces a veces somos necios, a veces somos indiferentes a estas medidas que nos están señalando y no hacemos caso, y por eso suceden cosas que no deberían suceder en nuestro día a día y en nuestra actividad laboral. Las cocinas. Miren ustedes, por ejemplo, les puse este ejemplo de este niño en una casa, trepado en un mueble, abriendo un cajón y sacando un cuchillo. Qué peligro tan importante, qué peligro tan espantoso. El niño se puede caer, el cajón se le puede venir encima, puede derrumbar el mueble, o sea, pueden suceder cosas muy graves. ¿Y qué pasa? No estamos previniendo, no nos estamos dando cuenta qué está haciendo el niño en este momento. Lo mismo que en las cocinas, los incendios son una cosa sumamente grave y a veces nosotros mismos somos los que lo provocamos por no tener las medidas de prevención adecuadas, por utilizar mal el fuego, por agregar cosas al aceite hirviendo que no se deben agregar, por hacer
utilización de trapos o de cosas que no se deben utilizar y que por accidente se nos pega con el fogón. Entonces, todo este tipo de cosas son muy importantes porque debemos prevenir. Evitar los riesgos es una cosa sumamente importante. Lo mismo aquí. Bueno, el impacto de la prevención. Miren ustedes esta cifra tan importante. El 75%. Estudios de seguridad ocupacional demuestran que 3 de cada 4 accidentes en las cocinas se evitan mediante el cumplimiento estricto de protocolos y el uso correcto de herramientas. Un equipo entrenado disminuye drásticamente los tiempos de inactividad, o sea, el ausentismo laboral, el tener que cerrar el restaurante por un tiempo porque se incendió, los costos médicos y mejora la eficiencia operativa global. Esto trae beneficio para todos. Si nosotros hacemos caso, seguimos con nuestra cultura de la prevención, vamos a evitar que sucedan accidentes, que tengamos incapacidades, que elevemos los costos de producción, porque de todos modos el ausentismo causa un incremento en los costos de producción porque se debe reemplazar a la persona que está incapacitada. Todas estas cosas, si las cumplimos, en una de las principales causas de accidentes que ocurren en las cocinas tenemos los cortes y las punciones que están derivados del uso inadecuado de cuchillos, de rebanadoras eléctricas o manipulación de cristalería y latas rotas. A veces somos necios, a veces no utilizamos el abrelatas que tiene que ser, sino que cogemos un cuchillo y le metemos la punta en la lata y abrimos y se nos zafa el cuchillo o la lata nos corta. Entonces, esto es sumamente importante. Somos muy prácticos. Generalmente no hacemos caso de las recomendaciones de prevención porque somos muy prácticos, porque todo lo tenemos que hacer a la carrera. Si nosotros compramos un equipo, y yo creo que el 95% de las personas que estamos aquí en este momento lo hacemos, es que compramos un equipo y no miramos las instrucciones, sino que de una vez lo sacamos, lo armamos como nosotros consideramos que lo tenemos que armar y lo ponemos a funcionar y muchas veces nos pueden fallar. Entonces, miremos las instrucciones, sigamos las medidas de prevención, miremos nuestros anuncios que están pegados por todas partes, el prohibido, cuidado, piso mojado, todo este tipo de cosas, resbalones, caídas, también son muy, muy importantes. Las quemaduras térmicas producidas por contacto con superficies calientes, con aceite hirviendo, con vapor de cocción o con los fogones directamente. Y las caídas y los resbalones están ocasionados por los pisos húmedos, porque hay grasa acumulada en el piso, por un calzado inadecuado o en las zonas de tránsito. Esto lo hemos venido viendo a través de todas nuestras capacitaciones que hemos hecho para las cocinas y los restaurantes y en los hoteles. Esto es muy importante. Debemos prevenir las caídas y los resbalones. Acuérdense ustedes que una caída puede ser muy grave y muy incapacitante. Entonces, los pisos deben estar limpios, libres de grasa, libres de humedad. Debemos utilizar nuestro calzado adecuado. Debemos retirar cosas del camino que no se necesitan. No debemos dejar un asiento suelto por ahí, una banca, cualquier elemento que dejemos por ahí en la zona de tránsito. ¿Por qué? Porque podemos causar un accidente. Entonces, esto es bien, bien interesante que lo tengamos siempre muy presente. Los cortes, las punciones, las quemaduras térmicas y las caídas y los resbalones hacen parte del día a día. Debemos cumplir con nuestras normas de seguridad, mantener las áreas despejadas, los pasillos y las zonas de trabajo libres de cajas, de utensilios u obstáculos que dificulten la movilidad. Limpieza inmediata de derrames. Si algo se riega, inmediatamente hay que limpiar. Secar al instante cualquier derrame de agua, de aceite o de salsas para prevenir esos resbalones. La cascarita de plátano. Por favor, todo eso hace parte de las causas de una caída o de un resbalón.
Debemos tener una comunicación activa en la cocina. Miren ustedes cómo es de importante tener una buena comunicación. Anunciar verbalmente desplazamientos con objetos calientes o cortantes. Por ejemplo, voy con una olla hirviendo, entonces hay que ir diciendo, ojo, caliente, caliente, permiso, permiso, voy con una olla caliente. O vayan para atrás, atrás, atrás. Todo ese tipo de cosas debemos tenerlas siempre muy presentes y la comunicación tiene que hacer parte de nuestra actividad laboral y de nuestro relacionamiento con mis compañeros de trabajo. Una inspección previa de herramientas es importantísimo. Verifiquemos el buen estado de los equipos eléctricos y de los utensilios antes de iniciar cada turno. Debemos mirar que no haya cables pelados, que el enchufe no esté torcido, que la toma esté correcta, que el cuchillo no tenga el mango roto, que la rebanadora esté perfectamente bien puesta en las cuchillas, que la batidora esté funcionando bien, que la licuadora esté funcionando bien, que si tenemos marmitas todas estén funcionando muy bien, que la graduación esté perfecta, que los vapores estén saliendo por donde tienen que salir, que la temperatura de la cocina esté controlada, que la ventilación esté controlada. Todo, absolutamente todo, hace parte de nuestro día a día y de la efectividad de nuestro trabajo. Si somos prevenidos, la prevención salva vidas. Recordemos esto. Hombre prevenido vale por dos, decían nuestros abuelos. Entonces, tengámoslo siempre presente porque estos dichos tienen su razón de ser. Y hombre prevenido vale por dos. Eso es muy importante. La seguridad definitivamente es importante y hacer uso de las señales, hacer muy buen caso de todo lo que nos están advirtiendo, porque por eso tenemos personas capacitadas, por eso es que hay brigadas, por eso es que hay rescatistas, por eso es que hay primeros auxilios, por eso es que tenemos los comités paritarios, por eso es que tenemos absolutamente todas las medidas y todas las instancias para prevenir accidentes y para prevenir situaciones que pueden hasta comprometer la vida de los trabajadores. Entonces, las normas de seguridad se deben seguir al pie de la letra. Debemos tener un manejo seguro de las herramientas y una de las principales causas de heridas son los cuchillos. Por eso lo traigo a colación. La dirección del corte. Debemos guiar el filo siempre en dirección opuesta al cuerpo y a la mano dominante. No debemos poner el cuchillo para el lado de la mano porque si no nos vamos a bajar un dedo. La tabla de picar debe estar estable, no ponerla por ahí en cualquier parte, no ponerla ahí como fallengue, porque entonces vamos a que se caen las cosas, el cuchillo no funciona bien y nos cortamos. Entonces, colocar un paño húmedo a base antideslizante o una base antideslizante debajo de la tabla de cortar es una muy buena sugerencia y esto nos va a detener la tabla, la va a tener fija sobre la superficie donde estemos cortando y es bien importante. Un pañito húmedo y la tabla no se va a mover. Y técnica de la garra, entonces es curvar los dedos de la mano de apoyo en forma de garra, como la estamos viendo aquí, hacia adentro para proteger las yemas de los dedos. Esto es bien importante. Debemos proteger nuestras yemas de los dedos para evitarnos esos cortes. Los cuchillos son una cosa bastante delicada. Podríamos considerarlos un riesgo, mas no un peligro, porque es que acuérdense ustedes que el riesgo es de algo que ya lo tiene algo que ya existe y que puede ser un riesgo si yo lo tomo mal. El peligro es que yo me corte. Entonces, si yo sé manejar los cuchillos, no voy a tener ese peligro de cortarme. Los cuchillos afilados. Un cuchillo desafilado es más peligroso que uno afilado, ya que requiere ejercer mayor presión física, aumentando el riesgo de que la hoja resbale y cause cortes severos. Esos cuchillos que están como romos, como que están o sin la punta o que están como rizaditos en el filo,
esos cuchillos hay que eliminarlos de la cocina, hay que botarlos, esos ya no sirven. No que lo voy a afilar y entonces cojo una piedra y le echo agua y le hago en la piedra para afilarlo y luego voy y corto. No, por favor, no, deshagámonos de esos cuchillos. Y generalmente las abuelas y las amas de casa guardan sus cuchillos porque es que este cuchillo es mi favorito. Este cuchillo me lo regaló mi abuelita cuando yo era niña y lo guardo porque es que corta delicioso. Ojo, ojo, porque ese tipo de cositas nos pueden causar mucho, mucho daño. El almacenamiento seguro. Nunca debemos colocar cuchillos sueltos en cajones o sumergidos en fregaderos con agua jabonosa. Guardar en imanes de pared, en tacos de madera o en fundas protectoras individuales. Son las recomendaciones y las precauciones que debemos tener en todas las cocinas, desde la casa hasta la gran cocina industrial. Entonces es bien importante que esto también lo tengamos muy presente. Los equipos de protección personal, esto lo hemos visto y lo hemos repetido y todos los días debemos tener presente que nuestros equipos de protección personal son, en primer lugar, individuales, son personales y no debemos compartirlos con nadie y debemos siempre tenerlos en muy buen estado. No voy a tener un tapabocas usado durante 8 días. El tapabocas se usa durante unas horas y se desecha. Lo mismo que los guantes, lo mismo que los zapatos, lo mismo que todo. Entonces aquí vemos las personas que manejan, por ejemplo, los cortes de carne, guantes de malla de acero obligatorios para labores de deshuesado, despiece y limpieza de cuchillos afilados. Calzado antideslizante, zapato cerrado con suela de goma, antiderrapante y puntera reforzada contra caídas de objetos. Delantales de alta densidad, protección del torso contra salpicaduras de líquidos calientes y pequeñas punciones. Guantes de nitrilo o de silicona, resistencia para manipulación directa de recipientes a altas temperaturas. Es muy importante que esto siempre lo tengamos presente. He visto en más de una oportunidad personas trabajando en la cocina y la señora de la cocina coge el delantal y con el mismo delantal coge la olla y la lleva ahí pegada a la barriga. Ojo, es un peligro grandísimo, tanto para la persona que hace eso como para los compañeros de trabajo, porque se le puede caer la olla, porque se puede hacer un derrame de un líquido caliente y porque me puedo quemar yo y puedo quemar a mis compañeros. Entonces, siempre la manipulación debe hacerse directa y con los elementos de protección personal adecuados. Y cada uno de ustedes ya sabe qué es lo que requiere para su protección personal. Los equipos térmicos. La prevención de quemaduras e incendios en fogones, freidoras, hornos y marmitas. Esto es algo sumamente importante y se ve con muchísima frecuencia. Muchas veces nos encontramos con una persona que trabaja en una cocina y tiene aquí una herida horrible, una quemadura horrible. ¿Por qué? Porque no tenía la protección adecuada y se quemó su brazo porque pasó junto a la olla, porque se le regó aceite caliente, porque muchas cosas pasaron y no tuvimos la precaución de utilizar nuestros equipos personales de protección. Entonces es muy importante que hagamos conciencia, de verdad, que cada día tenemos que capacitarnos más, hacer más conciencia de la necesidad de protegernos, de la necesidad de reaccionar inmediatamente, de la necesidad de prestar auxilio en caso de que sea necesario. Entonces, por favor, hagamos conciencia y sigamos creando esta cultura organizacional, que no solamente se trata de que sea la movilidad o de que sea la parte administrativa, no, toda la empresa, absolutamente todas las empresas deben tener precaución. En todas las empresas, pequeña o grande, hay un punto de cocción. Hay un punto donde se hace el café, tienen a veces una estufita pequeñita para calentar los almuerzos, en otras tienen hornos microondas para calentar sus comidas. Entonces, en todas partes tenemos
un sitio donde se elaboran, donde se preparan comidas y debemos ser prevenidos. Cuando tenemos esta operación con temperaturas extremas, debemos mantener los mangos de las ollas y los sartenes orientados hacia el interior del fogón, no como está este que les muestro aquí y este que está aquí. ¿Por qué? Porque aquí pasamos, volteamos esto, se viene el sartén abajo, se viene la carne abajo, por consiguiente el aceite con el que se está asando, por consiguiente la crema con la que se está preparando esta salsa y nos vamos a quemar. Vamos a causar un reguero en la cocina terrible. Entonces, esto hay que tener cuidado. Los mangos de las ollas y de los sartenes siempre deben estar orientados hacia el interior del fogón, de manera tal que ningún fogón lo vaya a quemar, ¿no? Que no vayan a quemar el cabo. Debemos hacer una distribución adecuada de los tamaños de los sartenes, de los tamaños de las ollas y de la posición sobre los fogones. Debemos evitar la presencia de agua o humedad al introducir alimentos en freidoras o en aceite, con aceite hirviendo. Cuando hay un sartén con aceite hirviendo, el que caigan gotas de agua o de un líquido frío, vamos a tener un incendio seguro. Entonces hay que tener mucho cuidado o esa salpicadura de aceite que nos quema y que cuando, por ejemplo, en Navidad, en diciembre, hay muchos accidentes de las personas que están haciendo buñuelos. ¿Por qué? Porque no tienen la precaución de controlar la temperatura del aceite y adicionan las masas en temperaturas no adecuadas, se explotan los buñuelos y se ve más de una persona quemada por buñuelos, por estar elaborando buñuelos en una forma inadecuada. Entonces es muy importante que esto también lo tengamos siempre muy presente. Abrir las tapas de las ollas y las puertas de los hornos en dirección contraria al rostro. No debo abrir la tapa de la olla así porque me va a caer todo el vapor en mi cara y me voy a quemar. El vapor quema muchísimo. Entonces debo tratar de hacer esto y luego sí, cuando salga el vapor, mirar la olla a ver qué es lo que está pasando. Lo mismo el horno. Cuando estoy horneando, no puedo abrir la tapa del horno metiendo la cabeza. Tengo que estar controlada. Tengo que tener cuidado con mi cara y con mis manos. Entonces, el vapor se debe manejar en una forma segura, la dirección contraria al rostro para liberar el vapor de forma segura. Lo mismo que cuando le sacamos el vapor a la olla a presión. Tenemos que tener cuidado porque nosotros mismos somos los causantes de ese tipo de accidentes. Y después no podemos reclamarle a nuestra empresa que por culpa de la olla a presión yo me quemé. No, por culpa de no tener cuidado en el momento de sacarle el vapor a la olla fue que me quemé. Por culpa de tener los mangos de los sartenes hacia afuera y se me cayeron los sartenes porque me tropecé o pasó alguien y los tumbó, por culpa de ellos no me quemé, ni por culpa de ellos me caí por culpa de no ser prevenido, de no tener en cuenta todas las normas de seguridad. Entonces, debemos ser responsables con este manejo, con todos los equipos térmicos. Las caídas y los resbalones. Hemos visto durante mucho tiempo la prevención de caídas y resbalones y aquí lo vamos a recordar. Mantenimiento y limpieza inmediata de pisos cuando se nos riega un líquido, cuando se riega aceite, cuando hemos hecho mercado y queda reguero de hojas por ahí, cáscaras, verduras, bueno, el jugo de los tomates que se estriparon, todo ese tipo de cosas. Inmediatamente se debe hacer la limpieza y debemos evitar que el piso esté húmedo. Entonces, debemos utilizar desengrasantes adecuados durante los cierres y mantener avisos de señalización de piso húmedo mientras las superficies se secan. Y debemos hacer caso, porque muchas veces se coloca la señal de que el piso está mojado y la gente pasa por el lado y se mete. Entonces, no, seamos educados y seamos obedientes. Es muy importante que tengamos prevención al respecto. El calzado de seguridad antideslizante es obligatorio en el trabajo, en una cocina, es muy obligatorio.
exigir que todo el personal de cocina y servicio, también las señoras que hacen aseo, hoy no estamos hablando de las personas que hacen aseo, pero en nuestra cocina sí tenemos que tener aseo. Entonces, utilice calzado cerrado con puntera de protección y fundamentalmente suela de goma con un labrado antideslizante resistente a aceite y a agua. Esto es muy importante. Cuando vayamos a hacer la lista de los elementos de protección, de los elementos de seguridad, de la dotación que nos debe entregar nuestra empresa, debemos tener en cuenta las características de todos los elementos que necesitamos que cumplan con la norma y que me sirvan para prevenir accidentes. La instalación de infraestructura antideslizante. Entonces, colocar tapetes de caucho perforados con drenaje en las zonas de mayor riesgo, como la línea de cocción, o sea, en la cocina, ahí al lado de las estufas de los fogones. La zona de lavado también debe tener este tipo de tapetes en los fregaderos y en las entradas a cuartos fríos. ¿Por qué? Porque esa humedad también me puede ocasionar caídas. Entonces debemos tener estos tapetes de caucho perforados. Son excelentes y vamos a prevenir muchísimas caídas y muchísimos resbalones. Por consiguiente, vamos a prevenir incapacidades, por consiguiente, vamos a prevenir discapacidades, porque al fracturarme una pierna o fracturarme la cadera, voy a quedar con limitaciones de movimiento. Entonces, no sería chévere, esto no es chévere y por eso somos responsables nosotros mismos de nuestro cuidado. El autocuidado debemos practicarlo todos los días. Gestión de pasillos y orden locativo. Mantener las zonas de tránsito completamente libres de cajas, que ya se los dije en una diapositiva anterior, cables, recipientes u utensilios y garantizar una muy buena iluminación. Lo mismo que una muy buena ventilación, porque acuérdense ustedes que es importante que circule el aire, que la cocina no sea un infierno. Entonces es muy importante que haya ventilación adecuada y que haya muy buena iluminación para que estemos pendientes y veamos lo que estamos haciendo. Entonces, las caídas y los resbalones también son una causa muy frecuente de accidentes y una causa muy frecuente de enfermedad laboral. Así es que tengamos mucho cuidado con esto. El manejo de la maquinaria eléctrica es otra de las cosas que son importantes porque con una cortadora de estas podemos bajarnos un dedo. Entonces, el uso de rebanadoras, cortadoras de hortalizas, picadoras de carne y batidoras industriales son muy importantes. Debemos tener empujadores obligatorios, o sea, un topecito, una palita o algo que nos ayude a introducir las cosas en los recipientes de las cortadoras, en los recipientes y no meter la mano, porque a veces está funcionando la batidora y meto la mano y me baja un dedo. Usar siempre los accesorios empujadores de plástico o de madera y nunca introducir las manos. Se han visto muchos accidentes de gente que ha perdido dedos, inclusive mano, por imprudencia, por meter la mano con una máquina funcionando. Entonces es muy, muy importante que esto lo tengamos siempre muy presente. La desconexión para la limpieza. Apagar y desenchufar la máquina de la red eléctrica antes de desmontar o de limpiar. Desconectar todos los equipos eléctricos y luego sí lo limpiamos. No corramos riesgos de electrocutarnos. No corramos riesgos de sufrir quemaduras o de sufrir electrocución. Entonces, siempre asegurarnos, la persona responsable del lavado de los equipos, asegurarse de que no estén conectados a la red. Esto es muy importante. Los equipos deben estar fríos y deben estar apagados para limpiarlos. Y siempre se debe hacer una higiene muy buena, que no queden residuos, porque además la seguridad también está en que lo que producimos nosotros en la cocina sea inocuo. Entonces, si yo dejo residuos en las ranuritas de la batidora, de las aspas de la batidora, o en las ranuras de la cortadora o en las ranuras de la licuadora, esto se va a ir transformando en microorganismos que pueden llegar a causar infección
a los próximos alimentos que se procesen allí. Entonces, esto también es seguridad, seguridad alimentaria, porque necesitamos que los alimentos no solamente sean completos, equilibrados, suficientes, adecuados, sino inocuos, que no nos causen daño a nuestra salud. Y nuestra salud es la prioridad. El autocuidado es la prioridad. Y recuerden, la prevención salva vidas. Y en positiva, nosotros estamos muy interesados en que todos nuestros trabajadores, todos nuestros aliados prevengan accidentes, prevengan enfermedades, se cuiden, se quieran, porque si nosotros nos queremos, nos cuidamos. Nadie, absolutamente nadie me va a cuidar a mí si yo no estoy dispuesto a cuidarme yo mismo. Entonces, todas estas recomendaciones se las hacemos para que tomemos conciencia, sigamos cumpliendo y sigamos creando cultura organizacional. Somos personas a veces muy prácticas, a veces desobedientes, a veces muy llevadas de nuestro parecer, porque yo me las sé todas y las que no me sé me las invento. Eso sí, los colombianos somos ingeniosos a morir y todo lo ponemos a funcionar. Entonces, por favor, pongamos a funcionar todo, pero correctamente. Leamos las instrucciones, hagamos caso de las normas de seguridad, utilicemos nuestros equipos de protección personal, utilicemos muy bien nuestros equipos eléctricos, controlemos las temperaturas y eso sí, algo también bien importante, mantengámonos bien hidratados, porque si nosotros nos mantenemos bien hidratados, todo nuestro organismo va a fluir. Recordemos también que somos un alto porcentaje de nuestro organismo, más del 60% de nuestro organismo es agua, entonces tenemos que mantenerla. Bueno, la prevención de las quemaduras, esa es otra de las causas de accidentes en la cocina. Aceite y agua no mezclan, acuérdense ustedes que son dos sustancias completamente diferentes. El agua en contacto con el aceite caliente provoca evaporación instantánea y explosiva. Seque los alimentos rigurosamente con una toallita limpia que no esté contaminada de nada y los utensilios también. No metamos la cuchara mojada a la freidora. ¿Por qué? Porque va a saltar todo. Entonces es muy importante que esto siempre, siempre, siempre recordemos. Agua y aceite no mezclan. Ahora, lo que les comentaba de la olla a presión, control de presión y vapor. Al trabajar con autoclaves, con marmitas o autoclaves de vapor, verifique la despresurización total de las válvulas antes de intentar destapar cualquier recipiente. No lo vayamos a hacer a la fuerza. Se explotan y la tragedia es horrible. Nomás en una casa, cuando las ollas a presión están ya muy viejas, que se les salta el tapón cuando se están cocinando frijoles o lentejas, ustedes no se imaginan el reguero tan impresionante y el susto tan espantoso si la señora que cocina o la ama de casa o la abuelita o la mamá o la empleada están en la cocina. El susto es brutal y la quemadura puede ser muy grave. Entonces, esto tenemos que tenerlo muy presente. Sacar el vapor completamente, acuérdense ustedes, alejando el rostro del vapor y esperar a que salga todo el vapor, que se despresuricen las ollas para poderlas abrir, las marmitas o los autoclaves, las ollas a presión. Y los aceites, entonces debemos controlar las temperaturas de los aceites y como ya casi llega diciembre y vamos a empezar a hacer buñuelos, tengámoslo muy presente porque es una de las principales causas de quemaduras en fin de año. Nuestros elementos de protección personal para cocina y aseo, acuérdense ustedes, guantes de nitrilo, no de látex común, gafas de seguridad, delantales impermeables y mascarillas con filtros si hay vapores, además de delantales, cofias, tapabocas, etcétera, etcétera. El elemento de protección personal debe seleccionarse según lo que diga la ficha de datos de seguridad. En la diapositiva anterior hicimos un recuento de la importancia de la utilización de los elementos de protección personal, del calzado adecuado, de los pisos antideslizantes y de todas estas cosas. Aquí les recuerdo que para la cocina y para el aseo se necesitan estos elementos que son indispensables para nuestra función diaria.
Aquí tenemos un chequeo diario de equipos y que muy seguramente las personas encargadas de HSQ, de seguridad en las empresas, o el jefe de cocina, o el chef, la persona que esté al control de nuestra cocina, debe siempre tener en cuenta. Y es que nuestra rebanadora eléctrica, la freidora industrial, los cuchillos del chef, el extintor y la manta, protector de disco y cable de energía debe tener. No operar sin el protector falta o si el protector falta o el cable está desgastado. Si hay cables pelados es un riesgo altísimo, entonces no funciona ese equipo hoy hasta que no me le cambien el cable. El termostato de control y nivel de aceite es muy importante tenerlo en cocinas grandes sobre todo, pues en una casa no tenemos termostato, pero sí podemos tener un termómetro que nos mide la temperatura de los aceites y que debemos aprender a manejarlo también. Debemos filtrar en frío y verificar el apagado automático de seguridad. El estado del filo del cuchillo, recuerden ustedes, ya se los dije, hay que tener muchísimo cuidado. Debemos afilar con chaira o con piedra, desechar si el mango está flojo. Acuérdense ustedes, un cuchillo con mango flojo o con medio mango, porque a veces se parte el mango y nos quedamos con un poquito de mango y eso nos hace más daño. Y el extintor, esto tiene que estar perfectamente, manómetro de presión y acceso despejado, siempre ubicado en un sitio adecuado donde todo el mundo lo vea y donde todos sepamos manejar el extinguidor. Reportar inmediatamente si la carga está vencida o está obstruido. Entonces siempre debemos estar, la persona encargada de seguridad en la empresa debe estar siempre vigilante de que los extinguidores estén activos, que no estén vencidos, que sean vigentes sus fechas. Esto es muy importante porque ese chequeo se debe realizar, si no diariamente, por lo menos cada tercer día. Tenemos un marco legal en Colombia muy extenso que nos da toda la normativa del General de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tenemos la Ley 9 del 79, la Resolución 2400 del 79, donde se muestra todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con ventilación, iluminación, temperatura, riesgo mecánico, riesgo térmico, prevención y protección contra incendios, absolutamente toda la normatividad legal en Colombia y ustedes la pueden consultar sin ningún problema. Sin ningún problema ustedes se meten al Ministerio del Trabajo, al Ministerio de Salud, a la Función Pública, al Instituto Nacional de Salud, el sistema globalmente armonizado. Absolutamente todos tenemos normatividad. Lo que pasa es que nosotros, echa la norma, echa la trampa. Y eso es lo que no debemos seguir apoyando nosotros mismos. No debemos violar las normas, debemos cumplirlas, porque las leyes se hicieron para cumplirlas. Y así como dicen, a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Si nosotros hacemos caso de lo que nos dicen nuestros gobernantes, nuestros dirigentes, no los políticos, perdón, nuestros dirigentes administrativos y legales nos van a dar toda la normatividad. Esta se hace con base en experiencias, con base en ensayos y en error, con base en accidentes que se han reportado por muchísimas causas. Entonces las normas no se hicieron solamente para tenerlas ahí guardadas. Las normas se hicieron para cumplirlas y tenemos muchos decretos. Decreto único reglamentario del sector trabajo, donde se reglamenta la implementación obligatoria del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, en hoteles, restaurantes y catering. Entonces aquí tenemos resolución 0312 del 2019, también donde están los estándares mínimos del sistema de gestión que nos establece que se deben cumplir que los deben cumplir los empleadores según el número de trabajadores y nivel. Lo mismo la normatividad sobre riesgos específicos en cocinas. Entonces está el riesgo químico del que ya hemos hablado en la charla pasada. Hablamos sobre el manejo de productos químicos en las cocinas, en los restaurantes y en los hoteles. También nos habla sobre el sistema globalmente armonizado, donde está regulado todo el uso, el etiquetado y el manejo seguro de los productos químicos de limpieza y de desinfección en la cocina. Y también tenemos todo lo que está relacionado con la protección de incendios y emergencias. Están todas las normas y todos los criterios técnicos. Así que por normas no nos quedamos cortos.
Lo que nos quedamos cortos es porque no las cumplimos. Entonces la idea es que cumplamos con nuestras normas. Esto no es un regaño, esto es una simple sugerencia de que si cumplimos con las normas nos va a ir muchísimo mejor que inventarnos cosas que no están escritas y que se me ocurrieron. Porque como si yo no me la sé, me la imagino, entonces cuidado, cuidado con eso. El resumen de los riesgos clave que regula la ley en las cocinas. El riesgo físico está relacionado con el estrés térmico, todas las altas temperaturas, la iluminación inadecuada y ruidos de equipos. Entonces, si tenemos que usar protectores auditivos, hay que usarlos porque el ruido también es una forma de causar mucho estrés y alteraciones en el comportamiento. Entonces, y perder la audición. Entonces hay que proteger nuestros oídos. No tenemos sino dos, así que por favor cuidémonos. El riesgo mecánico y es el riesgo locativo, las caídas a nivel, lo que estábamos hablando ahora, los pisos húmedos y grasosos, los cortes con herramientas punzocortantes, los atrapamientos de miembros con las máquinas y las quemaduras con líquidos y superficies calientes, el riesgo químico del que ya hemos hablado, el riesgo ergonómico también es uno de los riesgos que tenemos en las cocinas y es que cuando tenemos posturas prolongadas de pie o movimientos repetitivos de estar cortando todo el tiempo, ensamblando y el manejo de cargas. Todo esto tenemos que controlarlo porque también es un riesgo y para tener seguridad debo cuidar mi movimiento, debo cuidar mis músculos. Entonces, ¿qué debo hacer? Pausas activas, descansar, colocar el pie contra el pie izquierdo un ratico en alto si estoy parado todo el tiempo y luego lo cambio y pongo el derecho en alto para poder tener descanso de mis miembros inferiores. Los brazos, si estoy todo el tiempo con los brazos o si estoy todo el tiempo en el computador, el administrador de la cocina, por ejemplo, o el cajero del restaurante está todo el tiempo ahí sentado en una caja. Tenemos que tener pausas activas y debemos cuidar nuestros movimientos, toda nuestra ergonomía, desde la cabeza hasta los pies. Debemos hacer ejercicios inteligentes. Debemos hacer unas pausas activas inteligentes. Por lo menos cada 2 horas debemos descansar unos 5 minuticos. Y 5 minuticos no le van a quitar nada a nadie y en cambio sí me van a beneficiar muchísimo a mí. Bueno, mis queridos, la seguridad en el manejo de herramientas y equipos no solo debe ser una norma, ni estar incluida en el marco legal o en el reglamento de trabajo. Debe ser el objetivo principal tanto del trabajador como de la empresa, puesto que al laborar en una empresa segura, asimismo, nos vamos a sentir todos los actores, todos los que trabajamos allí, nos vamos a sentir seguros. Si mi empresa es catalogada como una empresa segura, donde se sigue la norma, donde tenemos todos los entes administrativos adecuados, donde hay una cadena de producción organizada, donde todo el mundo se capacita y donde todos mostramos interés por capacitarnos, vamos a estar muy bien. La creación de una cultura preventiva que es el objetivo principal de todas las capacitaciones que hacemos en Positiva Compañía de Seguros para todos nuestros aliados, es importantísimo crear una cultura preventiva. Si nosotros creamos una cultura de prevención, vamos a tener un trabajo maravilloso, vamos a cuidar nuestra salud, vamos a cuidar nuestra vida y la vida de nuestros compañeros y la vida de nuestras familias, porque todo lo que yo aprendo diariamente, porque nunca nos acostaremos sin haber aprendido algo. Todo lo que yo aprendo diariamente lo debo compartir. El conocimiento no se debe quedar en mi cabeza. El conocimiento no se debe quedar solamente para mí. Yo no puedo ser egoísta. Si yo sé cómo se maneja esa cortadora y mi compañero no sabe, le enseño, le ayudo y lo acompaño a que aprenda a manejar la cortadora. Pero no seamos egoístas ni seamos llevados de nuestro parecer. Hay que ser humildes en esta transmisión de conocimiento. Y así, como yo les comparto a ustedes las experiencias y los conocimientos que he adquirido a través de tantos años de capacitación, de ejercicio de la profesión, de estudiar,
Asimismo, ustedes todos los días aprenden algo diferente y lo deben compartir, lo debemos compartir. Es una obligación. Lo mismo que una campaña que se hizo en alguna oportunidad, que lee un libro y luego pásalo al otro para que lo lea. No hacemos nada guardando y guardando y guardando y no compartiendo el conocimiento. Entonces, compartamos el conocimiento, autocuidémonos, pero cuidemos a los demás. La creación de la cultura preventiva es nuestro principal objetivo y debe convertirse en una prioridad que conduzca a que cada uno de los integrantes de una empresa, desde la portería hasta la presidencia, se sienta al agrado de estar protegido y seguro contra cualquier riesgo. El señor portero que nos abre la puerta todos los días debe estar también seguro, debe tener un calzado adecuado, debe tener una silla para sentarse de vez en cuando, debe tener buena luz, debe tener buena ventilación, debe tener un baño adecuado. Todo este tipo de cosas son importantes. Y el señor presidente de la compañía también. Entonces, todos, así como se dice que todos debemos aprender a manejar un equipo de desfibrilación externa automática en caso de que se presente un infarto, asimismo todos debemos estar capacitados para manejar un extinguidor, para manejar un equipo de primeros auxilios en caso de que haya una cortada, en caso de que haya un porrazo. Todos podemos saber cómo se maneja una camilla, qué hay que hacer en el momento en que se accidente alguno de nuestros colaboradores. Todo esto lo hemos venido viendo a través de todas las capacitaciones que hemos hecho, así que yo espero que esa cultura preventiva de esta comunidad tan importante que somos los hoteles y los restaurantes vaya creciendo cada día más, porque recordemos que la prevención salva vidas y de esto no nos cansaremos de hablar. Yo espero que todos, absolutamente todos, creen conciencia de esto, que tengan un lindo fin de semana, que recordemos que la excelencia gastronómica no solo se mide en el plato, sino en la seguridad innegociable de cada integrante del equipo de cocina. Vamos a hacer la evaluación final y muchísimas gracias. Aquí encuentran ustedes la bibliografía con toda la información que tenemos y las normas. Bueno, gracias. Sebastián, los micrófonos son tuyos. Doctora, muchas gracias. En este momento vamos a dar paso a nuestro segundo sondeo para evaluar los conocimientos adquiridos en esta hora. La primera pregunta es, ¿la prevención es diferente a la protección en una cocina? A, sí, B, no. 15 segundos para que nuestros asistentes puedan responder. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. ¿La prevención es diferente a la protección en una cocina? A, sí, 68%, B, no, 32%. Doctora Mireya, ¿cómo nos fue con estos resultados? Bueno, mira, la prevención es tratar de evitar que el peligro nos aparezca. Y la protección es, cuando el peligro aparece, tratar de sufrir el menor de los daños. Entonces, esto me parece que es importante que lo aclaremos. La prevención es evitar que el peligro aparezca y la protección es que nos haga el menor daño. Esa es la gran diferencia y para que lo tengamos presente. Debemos evitar esos peligros, pero si el peligro llegó, pues tratemos de causarnos menos daño. Si yo voy manejando y veo que me voy a estrellar, tratemos de manipular nuestro vehículo en la forma que el accidente no sea tan grave, que no me cause tanto daño. Y esto es lo mismo que tenemos que hacer nosotros en las cocinas. Es muy importante. Si veo que el cuchillo está dañado, tratemos de no utilizarlo y allí no nos vamos a cortar. Esto es bien importante, así es que tengámoslo muy presente. Vamos con la siguiente pregunta. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta es, ¿el uso de cuchillos y elementos cortantes en una cocina es un peligro o es un riesgo? A, un peligro, B, un riesgo. 15 segundos nuevamente para que puedan responder. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. ¿El uso de cuchillos y elementos cortantes en una cocina es un peligro o es un riesgo? A, un peligro, 31%, y B, un riesgo, 69%. Doctora, ¿cómo nos fue con esta pregunta también? Bueno, pues el riesgo es utilizar el cuchillo que está dañado, ¿no? El peligro es el cuchillo, pero el riesgo es utilizarlo. Entonces ahí está,
donde tenemos que evitar. Si en el parque hay un perro bravo suelto, el perro es el peligro, pero el riesgo es arremarme al perro. Entonces, esto es lo que yo tengo que tratar de evitar. Siempre prevenir. La prevención definitivamente nos salva de accidentes y nos salva de que ocasionemos daños a nuestros compañeros y a nosotros mismos. Entonces, está muy bien y establezcamos siempre esa diferencia entre el riesgo y el peligro. El peligro es el perro. El peligro es el perro que es bravo, pero el riesgo es que yo me vaya a torear al perro. He ahí la diferencia. El peligro es la cortadora eléctrica que tiene el cable pelado. El riesgo es que yo la vaya y la utilice. Entonces, esto es bien importante que lo establezcamos, que creemos la conciencia de los riesgos y los peligros y lo aprendamos a manejar. Vamos con la última pregunta. Muchas gracias, doctora. La tercera pregunta es, ¿los incendios en una cocina pueden ser causados por A, descuido, B, por mal control de temperaturas, C, por malas instalaciones, D, todas las anteriores y E, ninguna de las anteriores? Nuevamente, 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan. Estos son los resultados de la tercera pregunta. Los incendios en una cocina pueden ser causados por A, descuido, 2%, B, por mal control de temperatura, 0%, C, por malas instalaciones, 0%, D, todas las anteriores, 98%, y E, ninguna de las anteriores, 0%. Doctora, esta última pregunta, ¿cómo es? Bueno, sí, definitivamente creo que es por todas las anteriores. ¿Por qué? Porque podemos ser descuidados, porque puede haber una mala instalación, porque la infraestructura no está adecuada, porque cometemos errores. Entonces, todas las anteriores. Ya vimos cuáles pueden ser las causas de los incendios y esto es lo que tenemos que tratar de evitar. Así que me parece muy bien, el 98% están muy seguros y el que dice que por descuido, pues también, pero no solamente por descuido, porque puede haber otras causas de incendio en una cocina o en un restaurante. Así es que tengamos muchísimo cuidado. Yo espero que hayamos aprendido algo hoy. Espero que tomemos conciencia de la importancia de crear una cultura preventiva y muchísimas gracias por la asistencia. Les deseo que tengan un resto de semana muy, muy bueno y que si podemos colaborar a nuestros hermanos que están en tragedia en este momento, que tienen desastres, que tienen necesidades, hagámoslo. De verdad que unidos somos más. Y en Positiva estamos a sus órdenes para colaborarles. Muchísimas gracias, feliz semana, gracias Sebastián, que estén muy bien. Doctora, a ti muchas gracias por compartir tu conocimiento con toda tu comunidad. A todos nuestros asistentes, no olviden que pueden acceder a estas y muchas más acciones educativas a través de nuestro centro virtual de enseñanza www.posipedia.com.co, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que los puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. También les recordamos que el certificado de este taller se va a generar para todos nuestros afiliados en un periodo de 1 a 8 días hábiles después de finalizado este taller y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. En Positiva Educa, Comunica y Cultura Preventiva, queremos que estés siempre al día con lo mejor en prevención y seguridad y salud en el trabajo. Por eso te invitamos a nuestro canal oficial de WhatsApp, donde encontrarás campañas, novedades y tips que te ayudarán a cuidar lo más importante, tu bienestar y el de todo tu equipo. Es muy fácil, solo debes escanear el código que aparece en pantalla para no perderte ninguna novedad y todas las actualizaciones que tendremos diariamente. Ya para finalizar, queremos hacer una invitación muy especial a todos los habitantes de Montería para que este próximo 19 de agosto puedan participar en nuestro seminario Conversando con el experto en bioética, que va a realizar en el Hotel Parques del Sol y será una actividad también completamente gratuita y certificable para todos nuestros afiliados. Para poder participar deben escanear el código que aparece en pantalla
y allí estarán registrados esperando que puedan estar asistiendo. Sin más que agregar, gracias a todos por haber participado en este taller. Que tengan un excelente día. Y en este segundo Congreso de la Salud Psicosocial, aquí en Bucaramanga, en diferentes salas, vas a tener talleres prácticos para que te lleves esta información y la dupliques en tu empresa y en tu diario vivir. Vas a tener una feria de inmersión, adicional ética en valores, y hay una actividad que me fascina y es Paco, donde tú vas a reflejar la gestión de tus emociones y cómo tú te enfrentarías a una situación cotidiana. Te voy a mostrar lo que vimos aquí en este segundo Congreso en Bucaramanga. Acompáñanos. Hoy en Bucaramanga estamos realizando el segundo Congreso Nacional de Salud Psicosocial. Con la metodología de aprendizaje activo, los asistentes están co-creando y se están llevando unas experiencias importantes de cada una de las 5 salas de intervención desde el elemento técnico que caracteriza este evento. Cuéntanos, ¿qué te animó para venir al Congreso? Vine a reconectarme con mi propósito en seguridad y salud en el trabajo. Estoy aquí porque quiero hacer mejor mi trabajo y cuidar a los que me cuidan. Estoy aquí porque este congreso me actualiza y mejora mis habilidades. Cuéntanos, ¿qué te llevas para tu organización o para tu vida cotidiana? Aprendí cómo la parte psicosocial impacta de manera positiva en una organización y en el buen desempeño de los trabajadores. Gracias a este congreso aprendí que la salud mental no es un lujo, es una necesidad. Me llevo herramientas prácticas y una red de colegas que comparten conmigo la misma visión. Muchas gracias, Positiva. Algo que te lleves de este congreso, algo que te lleves en el corazón. Hombre, Juan, importantísimo lo que nos decía Diego, dignidad y potestad en la ética para tener una moral bien definida. Y luego, mi querida Patricia, algo importante que nos decía, cómo tener calidad de vida con calidad humana, en base a lo que decía Mirellita, buena nutrición y buena alimentación, eso te da la calidad de vida. Muy amable, hombre, Juan. Y en esta oportunidad quiero agradecerles a las más de 250 empresas que estuvimos acá presentes en nuestro Congreso de Prevención de Salud Mental en Santander. Gracias y mil gracias. Zona Santander, cumplimos con el objetivo y estamos presentes. Por favor, no se pierdan las próximas noticias que tendremos en nuestros siguientes mega eventos que vamos a atender, porque Santander y Colombia le cumplimos a la prevención de riesgos laborales.